Pues buenas noches y muchas gracias por darme la oportunidad de hablar de un tema que me apasiona. Vamos a dar unas pequeñas notas sobre el arte de vivir. Y digo pequeñas notas porque el tiempo es muy limitado y sería para estar hablando pues mucho más tiempo, ¿no? También quiero pedir perdón por el atrevimiento de hablar del arte de vivir a gente tan veterana y experimentada en este tema. Pero bueno, yo creo que independientemente de eso, siempre es buen momento para hacer un repaso de cómo estamos viviendo. Me voy a guiar de unas notas para ser más conciso y aprovechar más el tiempo, este tiempo limitado como decía, y además para aprovechar que son el hecho de que sean notas para ser más exacto en la expresión, porque como decía Montaigne, la palabra es la mitad de quien la dice, pero la otra mitad de quien la escucha. Y lo que voy a hacer es hablar no como si estuviéramos en un grupo, sino como si estuviéramos tú y yo solos, como si hubiéramos quedado a tomar un café y estuviéramos charlando sobre lo que es esto del arte de vivir. Evidentemente no hablamos de algo nuevo, hablamos de algo que es consustancial con la persona y es algo que es consustancial durante toda la vida, porque durante toda la vida somos trabajo en curso, somos algo que nos estamos haciendo, independientemente de la edad que tengamos. Y eso quiere decir que si tienes ganas de vivir, tienes ganas de revisar cómo lo estás haciendo, de estar abierto a mirarte dentro de ti mismo y a mirar cómo lo hacen los demás y a escuchar a los demás por lo que te pudiera aportar a tu propia existencia. Y también escuchas para ver si lo que escuchas es útil para ayudar a alguien de los que tienes a tu alrededor, más cercanos o menos cercanos. Algunas de las cosas que vamos a decir son muy elementales, dice Luis, pues son súper básicas, pero lo que ocurre es que muchas veces, y eso lo veis a vuestro alrededor o todos lo vemos alrededor, muchas veces vemos que las personas a veces fallan en temas elementales. Y esos temas elementales, cuando fallamos en ellos, nos duelen más precisamente por ser tan importantes y esenciales. Entonces, yo creo que incluso aunque sean temas esenciales, merece la pena repasarlos. Y en lo que vayamos a decir, algunas cosas se solaparán y en otras cosas parecerá que son contrarias. Pero lo que ocurre es que tratarán de mostrar que en la vida a veces las cosas no son blanco y negro, sino que es una especie de equilibrio de contrarios. Entonces esa especie de contradicción lo que refleja es un poco lo que es la vida misma. Y podrás estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que se dice, pero lo importante es que si te sirve para pensar algo, para darte cuenta de algo, para ayudar a alguien, lo que sea, pues ya habrá merecido la pena ese rato que tú y yo estamos pasando ahora hablando de este tema. Pues bien, si hablamos del arte de vivir, vamos a ver. Lo primero que podemos decir es que hablar del arte de vivir va asociado con lo que es el objetivo de la vida, y en principio si nos preguntan a cualquiera de nosotros cuál es nuestro objetivo, pues diremos ser feliz. Bien, pero ¿qué es ser feliz? Bueno, según el diccionario de la Real Academia, nos lo define como estado de grata satisfacción espiritual y física, o lo que es lo mismo, un sentimiento de bienestar físico, psíquico y espiritual. Lo que pasa es que podemos hablar del hecho de que estoy feliz, o podemos decir soy feliz. Que hay un matiz. El estar feliz parece que es algo temporal, algo circunstancial, mientras que ser feliz es algo que es más duradero, tiene mayor calado. Y por supuesto, ser feliz, una persona puede decir soy feliz a pesar de que haya momentos tristes o momentos duros. Pues bien, el ser feliz, que es lo que queremos, es algo que va vinculado para mí con lograr vivir como uno desea vivir. Es decir, uno dice soy feliz si he logrado vivir como yo quiero vivir, en todos los planos, no solo en el económico. Y eso va vinculado con que soy capaz de darle sentido a mi vida, tengo cierto control sobre ella, lo que pienso y lo que hago está alineado y tengo en cuenta las circunstancias y limitaciones existentes. También hay que tener en cuenta que la definición de felicidad no es igual a placer. El placer nos puede ayudar, pero no es lo mismo. Igual que
tener mucho dinero ayuda, pero no siempre hace que seas feliz. Y lo mismo con el éxito profesional, con una casa estupenda, con el atractivo físico que puedas tener o la salud plena con la que puedas contar. De manera que todos esos son ingredientes que nos pueden ayudar, pero no es lo principal. Lo más importante de cara a ese sentimiento permanente de felicidad es el cumplimiento del proyecto de vida, de ese deseo de forma de vivir, teniendo en cuenta, como digo, siempre las circunstancias, ¿vale? Esas circunstancias nos van a mediatizar. Pero, como dijo Confucio, solo puede ser feliz siempre el que sepa ser feliz con todo. Y este ser feliz, este lograr vivir como uno desea vivir, es sobre todo un resultado. Y es el resultado básicamente de dos cosas. Primero, de las decisiones que tomas. Y lo segundo, de la actitud que tienes. Son las dos caras de la misma moneda, van unidos. Y cuando hablamos de las decisiones que tomas, se trata de acertar en las decisiones relevantes. Decisiones relevantes que no es necesariamente una decisión de un momento determinado, pueden ser decisiones relevantes en lo que es tu vida cotidiana, de los dos tipos. Y nos vamos a centrar sobre todo en los siguientes aspectos, o vamos a definir como las decisiones que más impactan en tu vida las siguientes. Primero, las que determinan la pareja. Y cuando hablamos de decisiones en torno a tu pareja es no solo la elección que haces de con quién quieres vivir, que es clave, sino también las decisiones que tomas en la forma en que llevas la convivencia con tu pareja. Y esa convivencia a lo largo del tiempo, pues tiene como punto esencial la forma de comunicarte con tu pareja. Y aquí la inteligencia emocional es básica. Esa inteligencia emocional que también es tan útil en otros ámbitos, pero que tu primer círculo íntimo, que es tu pareja, es donde más tienes que cuidarlo para que funcione esa comunicación. Y también las decisiones de pareja son importantes en el tema de la actividad de pareja, en cuanto a no caer en el aburrimiento. Hay algunos especialistas que dicen que el aburrimiento termina rompiendo las parejas. Pues bien, hay que tener en mente esa búsqueda de la chispa y que aunque pasen los años, siempre tenemos esas ganas de hacer cosas juntos y de renovarnos en los distintos aspectos para que la pareja funcione bien. El siguiente aspecto importante en el que giran nuestras decisiones es el de la familia. Y cuando hablo de familia, hablo de la familia de la que procedes, es decir, tus padres, tus hermanos, tíos y primos, y la familia que tú creas cuando tienes hijos, ¿no? Entonces, la familia, de arriba, de la que vienes y la otra, te puede dar mucho o te puede dar poco. Eso depende de cómo estableces tus relaciones, de qué decisiones has tomado en la forma que te relacionas con ellos. El siguiente área de importancia son los amigos. Los amigos realmente, los buenos amigos son un tesoro, algo que te puede aportar mucho. Entonces, como decía Platón, no dejes crecer la hierba en el camino de la amistad. El contacto con otras personas, como son compañeros, vecinos, y con el entorno en general, el entorno urbano o con la naturaleza, también te puede dar mayor plenitud de vida si sabes aprovecharlo. El dinero y el trabajo o la actividad que tengas también nos marcan. El dinero es muy importante. El dinero es energía, el dinero es tranquilidad, pero mucho ojo porque es un buen siervo, pero un mal amo. Y en cuanto al trabajo o la ocupación que tengas, se trata no solo de elegir una ocupación que te llene, con la que estés satisfecho, sino que además seas capaz de evolucionar a lo largo del tiempo. Porque a lo largo de los años, y más con la vida tan larga que tenemos ahora en comparación con la de nuestros antepasados, pues hay que saber evolucionar con ella y adaptarse a los nuevos tiempos. Y finalmente, como pincelada del trabajo, sin olvidar que tiene que haber ese equilibrio entre la vida laboral y la vida personal y familiar. El sexto punto es el de la salud física y mental. Hablamos mucho de la salud física y todos yo creo que somos conscientes de la importancia de hacer ejercicio, de comer bien, de descansar, aunque luego a la hora de la verdad lo aplicamos menos de lo que debiéramos, ¿verdad? Pero también aquí añado lo que es la salud mental.
el cuidado de la salud mental. Hay mucha gente con ansiedad, con depresión, etcétera, etcétera, y es porque tenemos que prestar más atención a la educación en la salud mental, a nosotros mismos, a la gente a la que tenemos a nuestro alrededor. Y finalmente tenemos nuestros principios, nuestras creencias y nuestra espiritualidad. Tenemos que decidir cómo queremos vivir desde el punto de vista de estos principios y de esta espiritualidad. ¿Tenemos la respuesta al sentido de la vida? ¿No la tenemos? Pues yo creo que es importante el buscarla. Y estos principios para relacionarte con los demás, estas creencias, esta espiritualidad que da el sentido de tu vida, pues es no solamente tu núcleo, sino que es tu armazón para que si a lo largo de la vida tienes algún problema serio en cualquiera de los otros aspectos que hemos hablado antes, esto pues te mantiene resiliente, te sostiene, aunque te golpee la vida en alguno de los otros temas. Pues bien, esta sería la parte de las decisiones, pero nos vamos a centrar más en la otra cara de la moneda, la parte de la actitud. Y la actitud positiva es evidentemente algo que nos ayuda mucho en vivir mejor, y en ese sentimiento permanente de felicidad. Por supuesto que y esto en definitiva consiste en aprender a controlar, encauzar y gestionar nuestros pensamientos y sentimientos. Evidentemente nosotros tenemos una herencia genética que nos determina muchas cosas, nuestro carácter, nuestra forma de ver ciertas cuestiones son heredadas. También la educación de cuando éramos niños, eso nos impacta. Pues bien, nos sitúa en un punto, más arriba, más abajo, más a la derecha, más a la izquierda. Pero a partir de ahí, nosotros somos los que podemos gestionar nuestra vida y gestionar nuestra actitud y trabajar en esa forma de encauzar y gestionar lo que pensamos y lo que sentimos. Por tanto, la felicidad no depende tanto de condiciones externas, sino sobre todo de las condiciones internas, de nosotros mismos, de lo que es nuestro interior. Y si eso es tan importante, es por lo que es esencial el conocerte a ti mismo. Si te conoces a ti mismo, ganas mucho. Y por eso, si analizas tu mente como si fueras un observador externo, si repasas cómo reaccionas y vives en distintas situaciones, eso te viene muy bien. Entonces, para trabajar la actitud, en el libro hay 18 consejos, pero nosotros aquí, por el tema del tiempo, nos vamos a centrar solamente en 7. Vamos a hablar de 7 de los importantes. El primero es que estoy presente. Esto ya lo hemos oído, seguro que lo has oído en otras ocasiones, pero quiero remarcar que es fundamental el papel de la atención que tengas en las cosas que haces, que sepas centrarla en el aquí y en el ahora, ¿no? Como se dice siempre, en lo que estás haciendo en este momento y en este lugar, y te das plena cuenta de lo que estás haciendo y de lo que está pasando a tu alrededor, porque tenemos que estar centrados en lo que estamos haciendo, aunque sean actos simples y cotidianos, como puede ser pues lavarte los dientes. Estás en eso que estás haciendo. Igualmente, cuando estás con otra persona, estás centrado en esa persona, para que tengas esa posibilidad de plenitud en la relación, de plenitud en lo que estás haciendo, sea lo que sea. No distraído, porque la mente tiende a distraernos. Si nuestra atención está dividida, no podemos lograr esa plenitud. Entonces, ejemplos muy simples. Hay algunos padres que se le ve con sus hijos, pero están con el móvil. Entonces, están disfrutando en teoría de los hijos, prestando atención a los hijos, pero la realidad es que están prestando parte de su atención al móvil, porque siempre hay una razón para ver el móvil, que si hay algún mensaje de los amigos o del trabajo, porque siempre encontramos una razón para robarle la atención en este caso a los hijos, estamos con los hijos, o a otra cosa que estemos haciendo. Y a los jóvenes les pasa lo mismo. Los jóvenes vas con ellos en el coche y en vez de estar viendo el paisaje o estás viendo una ciudad maravillosa, y están pendientes del último mensaje de su grupo. De manera que a veces pasan por los sitios sin darse tanta cuenta. Es como si no hubieran estado allí, o como si hubieran estado pero de una manera más tenue, y por tanto parte de esa plenitud de la vida, de esa vivencia, la pierden. Segundo, aprecio lo que tengo y lo que hay a mi alrededor y lo expreso. Aquí el tema clave es la gratitud, por tanto, ¿no?
el estar contento con lo que tienes dentro y fuera de ti, y además expresarlo. Una variante de esto es apreciar, ¿no? El apreciar puede ser reconocer y estimar el mérito de alguien, según el diccionario, pero también aumentar el valor de algo, ¿no? Normalmente las divisas, pero cuando aumentamos el valor, cuando apreciamos algo, le estamos dando mayor valor. Y ese mayor valor a lo que tienes, a lo que recibes o a lo que logras, hace que tenga mayor valor para ti y que puedas disfrutarlo más. Y esto se puede aplicar a todo lo que te rodea. Si eres capaz de apreciar un simple paseo, ver un edificio bonito por Madrid o estás en el campo o en el parque, el tener esa mentalidad, esa actitud de apreciar las cosas te permitirá disfrutarlo más, ¿no? Y lo mismo pues cuando estás con la relación con algunas personas. Y esto también es aplicable al trabajo o a la actitud que realices. Y eso me recuerda la historia de 3 personas, una historia antigua que ya conocerás, a lo mejor es 3 personas había en la Edad Media que estaban haciendo exactamente el mismo trabajo en una construcción. Y entonces a uno le preguntan, ¿qué estás haciendo? Y dice, pues estoy aquí picando piedra, estoy harto, aburrido, el calor, el polvo, el jefe, no me gusta nada este trabajo. Y siguió despotricando, ¿no? Al segundo que le preguntaron, le dijeron, ¿qué estás haciendo? Y dice, pues estoy haciendo la pieza de este arco. Lo dijo en un tono neutro, ¿no? Y al tercero al que le preguntaron, le dijeron, ¿qué estás haciendo? E insisto que estaban haciendo los 3 el mismo trabajo, ¿eh? Pues al tercero contestó, estoy haciendo una catedral. Y lo dijo con entusiasmo porque apreciaba lo que estaba haciendo. Tercer punto, acepto que todo sea lo que es. El ser humano y las circunstancias en general no son en ocasiones como quisieras que fueran o como piensas que tendrían que ser. Empezando por las personas o ciertas costumbres o ciertas normas, incluso algo de ti mismo, ¿eh? No es como tú piensas que deberías de ser. Bueno, pues tienes que aceptar las cosas tal como son, lo cual a veces no es fácil. Ojo, que esto no implica que haya que ser conformista. La aceptación de lo que es quiere decir que ves la realidad tal y como es y asumes el punto en el que está. Y ello es independiente de que esa realidad se pueda o se deba cambiar o no. Del mismo modo, existe la enfermedad, las limitaciones de la edad, la muerte y la sensación de profunda vulnerabilidad. Su aceptación, la aceptación de todas estas cosas y en general la conciencia de las cosas son como son, la aceptación de que todo es como es, proporciona mayor hondura, serenidad y calidad a tu vida. Hay una historia de Tony de Melo que hablaba de un hombre que tenía un jardín con un césped maravilloso. Entonces él lo cuidaba mucho y estaba orgullosísimo de eso. Pero de repente vinieron las plantas dientes de león y empezaron a proliferar, como una plaga. Empezó a hacer todo tipo de esfuerzos y nada, no lograba nada. Finalmente escribió al Ministerio de Agricultura y dijo, ¿qué puedo hacer? He hecho esto y no sirve para nada. Bien, el Ministerio de Agricultura le contestó, aprenda a amarlos, a los dientes de león. Bueno, pues entonces tuvo que resignarse y hizo las paces con los dientes de león. Y empezó a acostumbrarse y a cuidar su jardín con todo ello. Total, que al final volvió a sonreír, recuperó su sosiego y su tranquilidad. Su jardín no se parecía a nada que tenía antes, quedó hecho un desastre, pero qué bien estaba él disfrutando de su jardín. 4. No me dejo llevar por la pereza, el desánimo, los obstáculos o los miedos. Los japoneses hablan de un montón de engaños que nos hacemos las personas a nosotros mismos y que por tanto nos hacen algún tipo de daño. Ejemplo de ello puede ser la inconstancia, las dudas, la impaciencia, los miedos, los lamentos, etc. El primero que ponen en la lista es la pereza, la desgana en hacer las cosas y por tanto es el primero a vencer. Y aquí es fundamental que tú seas consciente de que debes ser
tu principal motivador. Tú eres tu principal motor de ti mismo. Los miedos, que yo creo que es algo que es muy relevante porque afecta a muchísima gente, es algo muy innato a nosotros, ¿no? Me recuerdan siempre a una frase de Montaigne que me gusta mucho, que dice: mi vida ha estado llena de terribles desgracias, la mayoría de las cuales nunca ha sucedido. Y otra frase muy buena a este respecto es de Stephen Covey, que dice: el problema no es el problema, el modo en que vemos el problema es el problema. Es decir, que recuerda que cuando te enfrentes a algo que te preocupa, mira si en realidad tu preocupación viene en la forma que tienes de ver el problema, más que en el problema en sí. Si eres capaz de separar eso, verás que poco a poco irás ganando en serenidad en esas situaciones, abordarás mejor las dificultades e incluso alguna preocupación te desaparecerá. Por eso, como decía antes, conocerte a ti mismo es primordial para poder visualizar cómo está funcionando tu mente y qué es lo que te hace que seas llevado por alguno de los estados negativos de la mente, ¿no? Cuanto más trabajes tu mente, sin obsesionarte, haciéndolo de manera convencida y positivamente, menos miedos tendrás, mejor te encontrarás, más potencial tuyo desarrollarás y mejor relación tendrás con los demás y con tu entorno. Y hablar de los obstáculos también me recuerda a algo que viví en el viaje a la India que hice hace un poco de tiempo. Fui a ver un centro de la Madre Teresa en Bombay. Fue una visita breve a uno de esos lugares en los que atienden, como dicen allí, a los más pobres de los pobres. Nos atendió una hermana muy amable que transmitía serenidad. Era la que dirigía el centro. Vivían en una casa cuyo letrero lo decía todo: hogar para indigentes, enfermas y moribundas. Allí vivían unas pocas monjas, con mujeres mayores que en la mayoría de los casos previamente habían estado tiradas por la calle y que la policía había recogido y se las había llevado. Algunas eran enfermas mentales, que habían sido abandonadas o que las familias eran incapaces de cuidar. La casa era para un máximo de 65 mujeres, pero había 80, pues les traían muchas. Tenía 2 grandes plantas, donde lo principal en cada planta era un dormitorio diáfano, con hileras de camas muy juntas unas con otras. No reciben subvenciones públicas en su país, de manera que dependen todo el tiempo de donativos privados, de allí o de fuera de India. Esto hace que no sepan con qué dinero contarán en el corto plazo. Aunque tienen el apoyo de voluntarios, son muy pocas monjas para tantas mujeres que atender. El trabajo con todas ellas, en una situación que podemos calificar de límite, es impresionante. Así pues, el panorama de tener que tratar con tantas mujeres en una situación tan complicada y dura, la incertidumbre permanente en la disponibilidad de recursos, el espacio muy limitado, el espacio físico, etc., me llevó a preguntar cuál de todos los problemas era su principal problema. Su respuesta fue muy simple y sincera. Me dijo: nosotras no tenemos ningún problema. Me quedé impactado. 5. Mantengo hábitos positivos de lo que pienso, expreso y hago. Esto también es una cuestión fundamental, porque los hábitos diarios y semanales salen de manera fácil, incluso automática, y tienen reservado su hueco en nuestra agenda, de manera que no dejan de hacerse por otras ocupaciones. Los hábitos positivos pueden ser relativos al cuidado de tu salud física o mental, por ejemplo, haciendo ejercicio o practicando meditación o lo que quieras. También en relación con tu pareja. Por ejemplo, a mí me encantan los paseos con mi mujer el fin de semana, o las charlas con tu familia o un buen amigo, los ratos de leer un libro, etc. La suma de esos momentos cotidianos satisfactorios constituye un ingrediente significativo de tu felicidad en el día a día. Fíjate que no solamente nos referimos a lo que hacemos, sino también a lo que pensamos y a lo que expresamos. Por ello, no seamos transmisores de ideas negativas, sino constructivas. Seamos críticos, pero no criticones. Ni propaguemos noticias de dudosa veracidad, pues lo único que hacen es contaminar. También nos contamina a nosotros mismos.
Los hábitos deben practicarse hasta lograrse y después mantenerse. Un ejemplo de persona positiva fue un tío que tuve, que vivió más de 90 años, que se quedó completamente ciego por una enfermedad cuando tenía poco más de 80. Siempre había sido una persona maravillosa y positiva y lo siguió siendo cuando se quedó totalmente ciego y empezó a tener otros problemas serios de salud. Era un placer ir a visitarle a pesar de todo, pues siempre daba gusto hablar con él. Para empezar, cuando llegabas a casa y le preguntabas qué tal estaba, te decía con buen tono: estupendamente. Una vez en una reunión familiar le preguntó una persona: Rafa, ¿cómo lo haces que siempre estás de buen humor y positivo? Su respuesta fue muy simple: porque siempre pienso en cosas buenas, en cosas bonitas. 6. Gestiono bien el tiempo, o sea, lo que es mi vida. No intento hacer más cosas de las que puedo hacer. La gestión eficaz del tiempo te permite hacer más cosas y hacerlas mejor que si no te organizaras bien. Como regla general, es importante priorizar lo que tú consideras que tiene más importancia para ti. Y después, lo que piensas que es urgente pero no importante. Pues si haces primero lo urgente, puede que lo importante quede sin hacerse o se haga a medias, y esto no te satisfará. En relación con las actividades que hacemos, puede haber un estrés positivo, cuando te ayuda a mejorar, sin sentirte desbordado emocionalmente. Pero si el estrés hace que te sientas mal, es un estrés negativo y tienes que afrontarlo. Por ello, evita querer hacer más de lo que puedes y fíjate objetivos que sean concretos y realistas. Aparte de objetivos también de otro tipo, ¿no? Pero sobre todo realistas, porque el afán de superación está muy bien, sobre todo si uno quiere progresar. O a lo mejor queremos simplemente hacer algo porque nos apetece, pero que no pierdas el control de tu vida en ese sentido y que también sepas disfrutar de los momentos de inactividad. Y si en algún momento tienes estrés, dedica el tiempo a recuperarte del sobreesfuerzo. Así, por ejemplo, si tu trabajo o la actividad principal que realizas inevitablemente es estresante por su naturaleza, intenta darte unos pequeños recreos cada hora o hora y media, de manera que recuperes el estado de tu mente y de tu cuerpo y puedas continuar sin que te afecte. 7. Practico el amar a los demás, la tolerancia y el perdonar. Me gusta más decir amar que amor, pues es un verbo y por ello implica acción. El amar es activo y debe empaparlo todo. Quiérete a ti mismo, al prójimo y al entorno. Y esto empieza sobre todo con la mirada. La mirada que tienes hacia ti mismo, hacia el que está a tu lado y a todo lo que tienes a tu alrededor. Esa mirada atenta y la actitud abierta te permitirán escuchar, entender y ayudar al que está a tu lado en el día a día, ya sea un familiar, un amigo, un vecino, un compañero, y también a otras personas a las que no conoces. Pon tu grano de arena en mejorar el mundo, dedicando algo de tiempo y dinero a los que más lo necesitan. ¿Cómo se oye más? Bueno, sigo. Cuanto más das, más recibes. Cito por otro lado el caso extremo que constituyen aquellas personas que se centran tantísimo en otras, por ejemplo, cuidando a un familiar, atendiendo a gente necesitada, haciendo favores, que se olvidan en exceso de ellas mismas. Como consecuencia de esto, llegan a un agotamiento físico o mental serio o no cumplen con obligaciones suyas importantes y a la larga se sienten mal y no pueden seguir ayudando como les gustaría. Por esto, es necesario que uno cuide su cuerpo y su mente y no desatienda sus temas esenciales. No es egoísmo. Si no cuidas de ti mismo y de tus compromisos fundamentales, no estarás en condiciones de cuidar de otros. ¿Cómo se oye más? Aumentar el volumen. Parte del amar es la tolerancia. Y la tolerancia no es con respecto a los que piensan como tú o respecto a la gente a la que quieres, porque eso es fácil. La verdadera tolerancia es respecto a otro tipo de personas que piensan muy diferente a ti, incluso lo contrario.
No quiero decir con esto que haya que darles la razón, por supuesto, porque puedes debatir, pero siempre con el respeto que conlleva la tolerancia de verdad. Y finalmente, en esta parte del amar, me gustaría mencionar el perdonar. Todos cometemos errores, todos, ¿eh? Y también uno mismo. Por eso hay que perdonar al otro y perdonarte a ti mismo. Como dice un aforismo, pedir perdón es de inteligentes, perdonar es de nobles y perdonarse es de sabios. Y con esto hemos hablado de los 7 puntos que he seleccionado y me gustaría destacar que lógicamente es fundamental no solo lo que pensamos, sino lo que le llevamos a la práctica. Sin agobiarte, si algo no sale como quisieras, disfrutando cada momento, disfrutando a tope de la vida. Y que después, al final de todo, puedas decir lo que dijo el poeta: confieso que he vivido, y también que puedas decir: confieso que he sido feliz. Muchas gracias.